Buenos días, soy Catalina Ruiz Navarro. Y yo soy Estefanía Vela. Y estamos en Noti Estereotipas, reportando las noticias más importantes para el feminismo latinoamericano. Hoy se cumplen 8 días desde que las mujeres en el mundo dijeron no más. El paro abarcó todo el trabajo que desproporcionadamente aún hacen las mujeres, empezando por la misma casa. Fuera de las casas, en donde las mujeres eran las que por lo general desempeñaban trabajos precarios y mal remunerados, también aquí las mujeres dijeron basta. Sus consignas han sido claras: no más techos de cristal, no más pisos pegajosos y no más laberintos laborales que no las llevan a ningún lado. Aunque organizaciones nacionales e internacionales llevan años calculando el aporte de las mujeres a la economía de los países, ver lo que ha sucedido desde que dejaron de trabajar ha sido increíble. Las escuelas prácticamente cerraron, las guarderías no están funcionando, también los hospitales. ¿Y el gobierno, el gabinete, creo que quedó intacto? Sí, bueno, ya ven cómo en el gobierno de Peña Nieto solo 3 mujeres ocupaban los cargos más altos de la administración pública federal, pero aún a pesar de que el gobierno del gabinete casi no se vio afectado, pues las mujeres ocupan gran parte de los escaños inferiores del gobierno, por lo que también el gobierno se detuvo. Todas las mujeres se sumaron al paro. Todas, con excepción de un grupo de mujeres, alegan que ellas no han sido discriminadas por el género y que no entienden a qué se debe este movimiento. Sin embargo, como su éxito estaba montado en las espaldas de otras mujeres, ellas también se vinieron abajo. Una de las interrogantes más importantes, por supuesto, es la de cómo están sobreviviendo los hombres. ¿Qué está pasando con los hombres? Para ello nos vamos a enlazar con José, un trabajador, padre de 2 hijos, que nos contesta desde su casa. José, ¿estás en la línea? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy, güey? ¡Mírame! O sea, mira lo que hizo cuando nos abandonó. Digo, todavía a mí está bien, pero a sus hijos. Pero, José, ¿cómo que los abandonó si los dejó contigo? ¿No deberías tú estarlos cuidando de todas formas? Pues sí, pero esto es su responsabilidad, esta es su función. Pero, ¿según quién, José? Según la naturaleza. Pero, José, de lo que estamos viendo, pues tú estás pudiendo con todo, ¿no? Veo que estás cocinando, veo que tus hijos están vivos, veo que lo estás armando. ¿De qué hablas que no está en tu naturaleza? Sí, pero esto a mí no me gusta. Además, así ni siquiera puedo ir a trabajar, güey. O sea, ¿cómo voy a ir a trabajar con esto? Pero, José, ¿no será de pronto cuestión de que le eches ganas y te organices? Digo, si te levantas 2 horas más temprano, de pronto el día te rinde más. ¿Ustedes creen que no me he tratado de organizar? Si lo primero que hice fue llevárselos a mi mamá. Pero ella también se unió al paro. Y después de mi mamá, pues traté de ir a dejar la guardería. Pero como la mayoría son mujeres, pues estaba cerrada. Y luego pues lo traté de llevar a la empresa, pero me dijeron que no era un lugar para niños. ¿Ustedes creen que no lo he intentado? ¿No crees que sería importante cuestionar por qué el sistema de guarderías, si ahora resulta que es una función tan importante la del cuidado, por qué el sistema de las guarderías es tan precario? ¿José? ¿José? Mira, lo vemos, pero creo que no nos escucha. Creo que ya no tiene nada más que decir. Muchas gracias, José. Gracias, José. Para poner en contexto las demandas de las mujeres, nos vamos a enlazar con el licenciado Carlos Mendieta, licenciado economista del ITAM, que trabaja en la Secretaría de Economía y será nuestro experto en el programa de hoy. Carlos, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Sí, estoy súper bien. Lo que pasa es que son las 10 de la mañana y llevo como si fuera una jornada entera. Tuve que hacerle de comer a los 4 niños. Todos comen cosas diferentes. No dejan de llorar, no tengo dónde llevarlos porque no hay colegio. Mi papá joda y joda que joda porque tiene 90 años. Y lo echaron del asilo, yo no sé qué voy a hacer. Está muy duro esto, está muy duro. Y una pregunta clave, ¿qué va a pasar si las mujeres siguen en huelga? ¡Nos vamos a morir! ¿No ves que ya no hay nadie que cuide a nadie? ¡Nadie que haga ningún trabajo, carajo! ¡No hay nadie que haya trabajo reproductivo! ¿Cómo vamos a parir obreros, gente, ciudadanos? ¡Se acabó! ¡Se acabó! Licenciado Mendieta, creo que hemos perdido la señal. Bueno, pues vamos entonces a enlazar con nuestro siguiente invitado, Ignacio Progre, que es uno de los pensadores más reconocidos en el país, un líder de opinión muy importante y recurrente opinólogo en este programa. Ignacio, ¿nos escuchas? Estamos al aire. Chicas, llámenme Nacho.
Nacho, hola. Una de las preguntas que han surgido esta semana es si el movimiento de la izquierda va a apoyar el paro de las mujeres. Creo que todos han señalado que es prácticamente una alianza natural. Verán, chicas, entiendo de dónde viene su pregunta. Y entiendo que mucha gente crea que hay una alianza natural entre el movimiento de izquierda y este movimiento feminista, pero verán, con todo respeto para las compañeras, tienen un pequeño problema de diagnóstico. Es evidente que el problema con el sistema neoliberal de hoy tiene que ver con la clase, no tiene que ver con el género. Y tiene que ver con los modos de producción, no con las formas en las que nos reproducimos. Pero, Nacho, todo se está colapsando. Tal cual. Las mujeres pararon, el trabajo reproductivo paró y la economía se está colapsando. ¿Cómo puedes seguir sosteniendo eso? Es que lo que las mujeres quieren es un poco iluso, ¿no? O sea, cambiarlo todo, hasta quien cuida. Pero bueno, no me sorprende. Ya vemos cómo son las mujeres de soñadoras. Pero bueno, chicas, mucha suerte y les mando besos. A ver, Catalina, hacia la próxima si me saludas. Y tú, Estefanía, a ver si ya te dejas abrazar, ¿no? Hablando de alternativas, tenemos enlace también con uno de nuestros invitados recurrentes, el ilustre sacerdote Benito Camelo. Siempre es un gusto hablar con el padre Camelo. Padre, ¿nos está escuchando? Aquí viendo cómo la civilización se va a caer. Y nosotros lo dijimos. Esto es culpa de la ideología de género, de ese feminismo que les ha dicho que se salgan de la casa. ¿Salir de la casa a qué? Eso nunca lo habría hecho María Misericordiosa. Y no es solo eso, las que se quedan en la casa cumpliendo la función natural de crianza que tienen desde tiempos de Eva, esas piden un reconocimiento. No les basta con el Día de la Madre, quieren dinero, sueldos, avaricia. ¿No cree que este modelo, si estuviera tan bueno, no incidiría tanto en la violencia que viven las mujeres? Pues sí, de hecho hay estudios que muestran que si los hombres se involucran en el trabajo doméstico, reducen la violencia que infligen. Y también es que si las mujeres son más independientes económicamente, baja la violencia que viven en la familia. ¿No hay, padre, razones para cuestionar este modelo? No, mijitas, esas son consideraciones mundanas del diablo. Lo que nos importa a nosotros son la fe, los principios. No pregunte lo que no le corresponde. Muchas gracias por enlazarse con nosotros. Como siempre, usted nos deja una gran reflexión. ¿Qué es la realidad al lado de los principios? Oye, pero, ¿sabes? Yo sí quedé como con una reflexión después de esto. ¿Qué carajos hacemos nosotras aquí trabajando en vez de unirnos al paro? Le estamos haciendo toda la chamba a los pendejos de los medios. Por eso inventaron que eras tú.